Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en un texto fascinante que propone una visión distinta de la historia. Se titula El paradigma preadámico. Y la idea central es eso, que hubo vida inteligente, civilizaciones, mucho antes de Adán. Exacto. Nuestra fuente es una tesis, un trabajo que mezcla un poco de todo, ¿no? Mitología, textos apócrifos, arqueología de la alternativa, incluso paleontología heterodoxa. Hoy queremos desgranar las ideas clave que presenta, entender esa narrativa sobre civilizaciones, razas, cataclismos olvidados, que según el autor, claro, explicarían muchas cosas raras de la historia y la arqueología. Efectivamente. Vamos a analizar cómo este texto monta un modelo, digamos, alternativo. Habla de edades del mundo antes de la nuestra, un mundo preadámico, y lo pobla con seres inteligentes no humanos, tecnología avanzada y criaturas que hoy llamaríamos prehistóricas, claro. Es un viaje a una historia oculta la que propone esta fuente en concreto. De acuerdo, pues vamos a ello. La idea base es que nuestra historia, la que conocemos, es solo un trocito. El texto habla de eones, yugas, grandes ciclos de auge y caída. ¿Cómo describe ese mundo preadámico, el inmediatamente anterior al nuestro? Pues lo pinta como un tiempo de un desarrollo tremendo, mucha tecnología, mucha cultura, pero también de ibris, de soberbia, vamos, que según esta visión, pues claro, acabó en catástrofe global, La típica historia, ¿no? Auge y caída. algo así. Y la Tierra en ese momento estaba poblada por razas inteligentes muy diversas. A veces, pues bueno, coexistían, otras veces estaban en conflicto. Un escenario complejo, no un planeta vacío esperando. ¿Y quiénes eran? Porque aquí es donde se pone de verdad interesante. No habla de humanos como nosotros, ¿verdad? Correcto, no exactamente. El texto se centra en 4 razas primordiales que habrían dominado la Tierra en esa era. Primero menciona a los Nefilim. O gigantes. Los gigantes, sí, siempre salen. Claro. Los describe como seres híbridos, resultado de la unión de los Bene Elohim, eso dice la tesis, sí. Ángeles caídos con mujeres de razas preadámicas que ya estaban aquí. La clave es que eran enormes, muy fuertes, pero también tenían conocimientos avanzados, heredados de esos progenitores, digamos, divinos. Formarían una especie de casta dominante, a menudo guerrera. Su existencia, pues, daría sentido a mitos universales sobre gigantes. O sea, no solo de Andes, sino con poder y conocimiento. Vale. ¿Quién es más? Luego estarían los reptilianos, o serpientes. Uf, estos también tienen su leyenda negra. Desde luego. La tesis los ve como una raza autóctona de la Tierra, muy antigua, muy sabia, con una gran capacidad intelectual y, bueno, aquí entra lo polémico, un supuesto dominio de la genética. De la genética. Sí, su aspecto sería humanoide, pero con rasgos reptiloides claros. Se les asocia al conocimiento oculto, subterráneo, y algunas teorías que recoge el texto pues les atribuyen influencia, manipulación secreta en sociedades posteriores, incluida la nuestra. Vaya tela. Una raza nativa, genetistas. Suena potente. ¿Y los otros dos? En tercer lugar, los atlantes, los de la Atlántida, claro. El clásico. El clásico. Su aspecto, dice la tesis, sería más parecido al nuestro, al humano actual. Y son descritos como la cumbre tecnológica de la época. Dominaban energías cósmicas sutiles. El texto a veces usa el término bril como una energía vital o etérica. Bril, sí. Suena de otras tradiciones. Y usaban tecnología basada en cristales para todo. Lo llama cristalofonía. Cristalofonía. Curioso término. Y finalmente, los hiperbóreos, vinculados a Hiperbórea, un continente perdido en el norte. En el Ártico, que entonces sería templado, supongo. Eso sugiere la tesis, sí. Una raza primordial de aspecto nórdico, pero sobre todo espiritual. Se les considera los primeros hombres, pero en un sentido más esotérico. Más etéreos, longevos, conectados con otros planos, quizá menos materiales que los atlantes. Gigantes guerreros, reptiles genetistas, atlantes tecnológicos, hiperbóreos espirituales. Un panorama, bastante complejo. Y si los atlantes tenían esa cristalofonía, pues no parece que fueran muy primitivos, ¿no? ¿Qué tecnología general les atribuye la tesis? ¿Cómo funcionaba eso? Pues insiste mucho en que su base tecnológica era radicalmente distinta a la nuestra. No iba de electromagnetismo y quemar cosas como hoy. ¿Y entonces?
Manipulación de energías sutiles, eso dice. Energías de la Tierra, a veces habla de líneas ley, esas supuestas líneas de fuerza planetarias, Ajá. y del éter, que aquí se entiende como esa sustancia energética hipotética que llenaría el espacio. Vale, energías sutiles, éter. ¿Y cómo las usaban? Atlántida es el ejemplo estrella que pone el texto. Afirma que usaban cristales enormes, de cuarzo, de berilio, como herramientas para todo, para canalizar esa energía etérica, almacenarla, amplificarla, ¿Y para qué la usaban? pues para mover sus naves voladoras, las llama vimanas, como en los textos hindúes, Vimanas, sí. para controlar el clima incluso, y para hacer curaciones muy avanzadas. Una tecnología basada en cristales. Suena a ciencia ficción casi. Pero, y aquí está la advertencia de la tesis, su caída vino precisamente por abusar de ese poder, seguramente en una guerra tecnológica terrible. El eterno problema del poder. ¿Menciona otros ejemplos aparte de Atlántida? Sí, sí. También habla de Rama, una supuesta civilización avanzada en la India preadámica. Rama, como en el Ramayana. Exacto. Interpreta esos textos no como mitos, sino como, bueno, como crónicas distorsionadas, y sugiere que tenían tecnología aérea similar Vimanas y armas de energía muy potentes, las astras. O sea, tecnología avanzada también por esa zona. Eso parece indicar. Por otro lado, a Hiperbórea la describe diferente. Menos máquinas, más espíritu. Una sociedad teúrgica, dice, Teúrgica. que buscaba la conexión directa con lo divino, con planos superiores. Y el gobierno lo reflejaba. Su poder, digamos, era más conocimiento esotérico, capacidad psíquica, que tecnología material como la Atlante. Vimanas, cristales, armas de energía. Son cosas que resuenan en mitos antiguos, es verdad. Pero la tesis mete también un factor externo. Los ángeles caídos. ¿Qué papel les da en todo este desarrollo tecnológico? No parece que solo miraran. No, no, para nada. Son cruciales y ambiguos, casi figuras prometeicas, según lo cuenta la tesis. Dice que estos seres, con Satanás, Lucifer a la cabeza, entregaron conocimientos prohibidos a las razas preadámicas. Conocimientos prohibidos. ¿Como cuáles? Pues secretos de metalurgia, astronomía, matemáticas, artes de la guerra, incluso magia, entendida como manipular energías. Esto les habría dado un salto brutal, aceleró su desarrollo, su poder, de forma increíble. Un empujón tecnológico, vamos. Sí, pero un empujón con trampa. Según la tesis, este regalo también los corrompió espiritualmente. Creó una dependencia hacia esas entidades caídas. Los desvió de un camino, digamos, más natural, más equilibrado. Fue en esencia un pacto fáustico. Les dio poder, pero sembró la semilla de su destrucción. Entendido. Una ayuda tecnológica que era también una trampa espiritual. ¡Qué complejo! Y hablando de estas entidades y la corrupción, la tesis se mete también a explicar el origen de los demonios, que no es algo que se suele detallar tanto. ¿Cómo lo explica? Pues propone dos fuentes principales para lo que llamamos demonios, y las diferencia. Por un lado, estarían los propios ángeles caídos originales, el grupo que se rebeló y fue expulsado, según la tradición. Serían entidades espirituales puras, antiguas, poderosas. Los jefes, por así decirlo. Vale, los originales. Pero añade otra categoría muy particular. Los espíritus de los Nefilim muertos. De los gigantes muertos. Exacto. La lógica que sigue la tesis es que, como los Nefilim eran híbridos, parte espíritu caído, parte materia preadámica, al morir físicamente, sus espíritus se quedaban atrapados, ¿Atrapados cómo? en un limbo. No podían ni subir a planos espirituales puros, ni pertenecer del todo al mundo material o al inframundo. Quedaban como espíritus errantes, a menudo furiosos, malignos, ligados a la tierra. Estos serían, según esta visión, gran parte de la tropa demoníaca. Una distinción curiosa. Los generales caídos y las tropas de espíritus híbridos atrapados. Interesante. ¿Y la figura central, Satanás? ¿Le atribuye la tesis algún intento de crear algo propio, más allá de corromper lo que ya existía? Sí, y es uno de los puntos más oscuros que toca. La tesis afirma que Satanás, en su afán de imitar a Dios, de rivalizar con la creación divina, intentó sus propios actos creadores. Crear él mismo. Eso dice,
usando supuestamente el conocimiento genético avanzado de los reptilianos. Ah, volvemos a los reptilianos genetistas. Exacto. Y combinándolo con su propio poder oscuro, habría manipulado el genoma de homínidos o animales que ya existían en la Tierra preadámica. ¿Para crear qué? Pues creaciones aberrantes, humanoides deformes, bestias grotescas, quimeras. Quimeras, como en la mitología. Justo, esas criaturas híbridas, sátiros, centauros, arpías, minotauros. La tesis sugiere que su origen podría estar ahí. El propósito de Satanás, según esta fuente, era doble. Por un lado, poblar el mundo con seres que le adoraran a él, desafiando a Dios. Y por otro, pues, mancillar la creación original, mezclando y degradando formas de vida. Vaya panorama. Y en este contexto de creación, rebelión, sexualidad prohibida, ¿dónde entra Lilith? ¿El texto la recupera? Sí, y le da un papel importante. No la presenta como un simple demonio. Se basa en tradiciones cabalísticas, midrásicas, que la ven como la primera mujer creada junto a Adán. Del mismo polvo, no de la costilla. La versión menos conocida, sí. Exacto. Y Lilith se habría negado a someterse a Adán. Invocó un poder divino, el nombre prohibido de Dios, y huyó del Edén. Una rebelde desde el principio. Totalmente. Y en su exilio voluntario, según esta narrativa, se unió a los ángeles caídos. Se convirtió en una figura poderosa en ese reino. A veces la describen como consorte de Samael, que a menudo se identifica con Satanás. Lilith aquí es el arquetipo de la independencia femenina radical, la sexualidad libre, no sumisa, la búsqueda de sabiduría prohibida, todo lo que las estructuras patriarcales habrían intentado reprimir después. Es una figura compleja, rebelde, poderosa y no necesariamente solo maligna en esta interpretación. El cuadro se complica todavía más. Razas no humanas, tecnología, ángeles caídos, demonios de dos tipos, quimeras genéticas, Lilith. Es un mundo preadámico muy, muy poblado. Pero falta algo que asociamos sí o sí con la prehistoria. Los dinosaurios. ¿Dónde encajan aquí? La tesis dice que coexistieron. ¿Cómo? Correcto. Y esta es otra de las ideas más chocantes de la tesis. Desafía la cronología estándar totalmente. Sitúa a los dinosaurios no millones de años antes, sino como la megafauna dominante durante la era preadámica. Junto a los nefilim, los atlantes. Exacto, coexistiendo con todos ellos. Y va más allá. Sugiere que algunas culturas, quizá los reptilianos, por afinidad, o los nefilim, por su fuerza, podrían haberlos domesticado. ¿Domesticado? O incluso usado como animales de carga, o como bestias de guerra. Una imagen muy, muy distinta del Jurásico que nos imaginamos. Dinosaurios en guerras preadámicas. Eso sí que es darle una vuelta. Pero entonces su extinción. Lo del asteroide de hace 65 millones de años no cuadra si estaban ahí en plena era preadámica, mucho más reciente. ¿Cómo lo explica la tesis? Pues lo reinterpreta por completo. No ve la extensión del Cretácico-Paleógeno como algo aislado, natural, de hace 65 millones de años. Lo enmarca como el resultado del primer gran reset, un cataclismo planetario intencionado dentro de este largo ciclo preadámico. Intencionado, un reset. Sí. La tesis puede aceptar la causa física, un asteroide, por ejemplo, pero le da un propósito y un timing distinto. Sugiere que fue una especie de juicio cósmico o una intervención programada para limpiar la Tierra. ¿Limpiar de qué? De la corrupción, de la desmesura, del desequilibrio de esas primeras creaciones y civilizaciones. El objetivo, eliminar las formas de vida más grandes y peligrosas. Dinosaurios, quizá nefilim, gigantes, quimeras fuera de control, y preparar el terreno para un nuevo ciclo. Los mamíferos, más pequeños, más adaptables, serían el stock genético superviviente para la siguiente fase. Un reseteo planetario. Y dice que no fue el único. Menciona una secuencia de catástrofes. Exactamente. Describe una serie de eventos cataclísmicos, como puntos y aparte, o reseteos a lo largo de la era preadámica, cada uno limpiando o transformando el planeta. ¿Cuáles son esos eventos? Primero, sitúa la guerra en el cielo y la caída de Lucifer. Aunque no sea un cataclismo físico en la Tierra, lo ve como el primer gran evento disruptivo cósmico, el que metió la discordia, la corrupción, en el plano terrestre. El origen de todo, digamos.
Luego vendría la destrucción de Hiperbórea. La atribuye a un cambio catastrófico del eje terrestre, quizá un vuelco polar, que habría congelado o sumergido ese continente ártico, acabando con esa civilización. A veces lo relaciona con diluvios muy antiguos, anteriores al de Noé. Vale. Hiperbórea cae por un cambio terrestre. Después. Después, la Guerra Atlante-Rama, un conflicto global entre las dos superpotencias tecnológicas de la época, con armas, inimaginables. Energía, nucleares, Una guerra mundial preadámica. algo así. Y esta guerra no solo habría arrasado ambas civilizaciones, según la tesis, habría debilitado la estructura del planeta, la corteza terrestre, dejándola más vulnerable. Preparando el terreno para lo siguiente. Exacto. Y finalmente, el golpe de gracia, el gran diluvio universal, el que asociamos a Noé, pero que aquí marca el fin del ciclo anterior. El reset definitivo. Eso es, el que puso fin a toda la era preadámica. La causa pudo ser un cometa, otro desplazamiento polar o una mezcla. Inundaciones globales que hundieron los restos de Atlántida, de Rama, y aniquilaron a la mayoría de Nefilim y quimeras que quedaban. Sería el borrón y cuenta nueva cósmico, justo antes del escenario del Génesis con Adán, que daría inicio a nuestro ciclo actual. Una secuencia de destrucción y reinicio, realmente impactante. Ahora, si todo fue barrido así, con ese último diluvio, ¿cómo explica la tesis que quedara algún rastro o conocimiento? Mencionaste antes que habla de Tartaria. ¿Cómo encaja eso si Tartaria se supone que es de nuestra historia, de hace siglos? Sí, aquí la tesis se mete de lleno en la teoría conspirativa de Tartaria, que es bastante controvertida, y propone una reinterpretación, que el llamado Imperio Tartario, eso que sale en mapas antiguos y cuya historia oficial es difusa, Sí, que no se sabe bien qué era. pues que quizá no era simplemente un kanato mongol o túrquico, sino que podría haber sido el último gran vestigio ¿Vestigio de qué? de la civilización preadámica, o una heredera directa con conocimientos recuperados, que de alguna manera sobrevivió al último reset y perduró, oculta o malinterpretada, hasta hace pocos siglos, ya dentro de nuestro ciclo histórico. ¿Y en qué se basa para decir eso? Pues en la arquitectura monumental similar en todo el mundo, esos edificios de estilo imperio que los de la teoría de Tartaria le atribuyen, en relatos de tecnologías perdidas como energía libre atmosférica, en mapas antiguos que parecen mostrar otra geografía. Ajá. La tesis sugiere que esta supuesta civilización tardía, heredera de lo preadámico, fue, deliberadamente desmantelada ¿Desmantelada por quién? por las potencias emergentes, imperios europeos, etc., para borrar su historia, atribuirse sus logros y establecer la narrativa actual, ocultando el pasado real. Una conexión audaz, ¿eh? Entre una teoría de conspiración moderna y ese pasado preadámico. Pero, volviendo a la clave, si el diluvio fue un borrón y cuenta nueva tan bestia, ¿cómo pudo sobrevivir el conocimiento de esa era? Para inspirar a Tartaria o a Egipto, Sumeria. Aquí entra Thoth y las tablillas de esmeralda, ¿no? Exactamente. Thoth o Hermes Trismegisto, Ningizida, Quetzalcóatl, que son nombres similares en distintas culturas. La tesis lo presenta no tanto como una persona única, sino como un arquetipo, el del sabio que sobrevive al cataclismo. El mensajero. Eso es, se le identifica a menudo con un sacerdote rey o un sabio atlante que habría previsto la destrucción y tomó medidas para salvar el conocimiento esencial de su era. Su misión, legarlo a las futuras humanidades, a los que vinieran después. ¿Y cómo lo legó? En las tablillas de esmeralda. Pues las tablillas de esmeralda serían el vehículo, pero la tesis sugiere que no pensemos necesariamente en tablillas físicas de esmeralda literal. No. ¿Entonces qué eran? Podría ser más una metáfora para un compendio de conocimiento codificado, quizá inscrito en algún material superduradero o incluso accesible a través de lo que llaman registros acásicos, esa especie de archivo etéreo universal. La biblioteca cósmica. Algo así. Estas tablillas, físicas o no, contendrían la esencia del saber preadámico, alquimia entendida como transformación espiritual y material, leyes cósmicas, astronomía, matemáticas, medicina energética. ¿Y la clave de la unidad?
El famoso como es arriba, es abajo. Entiendo. Thoth como el que salva el software clave y las tablillas como el disco duro que lo guarda. Entonces la tesis afirma que este conocimiento filtrado es la base oculta de nuestras primeras grandes civilizaciones, Egipto, Sumeria. Esa es la conclusión a la que llega la tesis en este punto, sí. Afirma que esta sabiduría arcana, preservada y transmitida quizá por escuelas de misterios fundadas por Thoth o sus discípulos, es la fuente no reconocida detrás de los logros más sorprendentes y a veces inexplicables de nuestras primeras civilizaciones. Como las pirámides o el conocimiento astronómico antiguo. Exacto. El conocimiento sumerio, la ingeniería egipcia, las mates mayas. También sería la raíz de tradiciones esotéricas posteriores, alquimia, hermetismo. Este conocimiento preservado sería como un hilo invisible, que conecta nuestra era con ese pasado preadámico. La prueba de una continuidad oculta bajo la historia oficial. Bien, vamos a recapitular, porque ha sido un viaje denso. Hemos visto las ideas de una tesis que dibuja una historia alternativa brutal. Una tierra preadámica con razas no humanas, gigantes, reptilianos y humanas avanzadas, atlantes, hiperbóreos. Tecnologías de energía sutiles, cristales, ángeles caídos que enseñan pero corrompen, dinosaurios coexistiendo y siendo usados. Una serie de cataclismos, de reseteos planetarios, culminando en un diluvio que cierra esa era. Y un conocimiento esencial salvado por figuras tipo Thoth en las tablillas de esmeralda, que influye secretamente en nuestra propia historia. Entonces, ¿cuál es el mensaje central? ¿La gran idea que intenta transmitir esta fuente? Pues la idea fundamental que articula este paradigma preadámico es que nosotros, la humanidad actual, el Homo sapiens, podríamos no ser la primera civilización inteligente en la Tierra, ni quizá la más avanzada. Sino solo la última de una larga cadena. Exacto. Seríamos la última especie dominante conocida en una secuencia larguísima de ciclos. Ciclos de creación, desarrollo, apogeo y colapso. La tesis intenta construir una narrativa que lo unifique todo, aunque se base en fuentes y teorías muy heterodoxas, claro, para dar sentido a enigmas que siguen ahí. Mitos universales, diluvios, gigantes, dioses del cielo, estructuras megalíticas que desafían la explicación normal, Como las pirámides o Sacsayhuamán. por ejemplo, y conocimientos científicos que parecen fuera de tiempo en culturas antiguas. Busca conectar todos esos puntos sueltos bajo el paraguas de esa supuesta era preadámica perdida. Desde luego es una perspectiva que, bueno, si la consideras como experimento mental, te obliga a cuestionar las bases de cómo entendemos el pasado remoto, el origen de los mitos, y hasta dónde pudieron llegar otras inteligencias, otras civilizaciones. Da mucho que pensar, sí. Sin duda. Y quizás la reflexión final que podríamos sacar más allá de si creemos o no las afirmaciones concretas de la tesis, es la que plantea su propia lógica de ciclos. ¿A qué te refieres? Si la historia del planeta realmente funcionase en ciclos tan enormes, marcados por un patrón que se repite, auge tecnológico, civilizatorio, seguido de ibris, de abuso de poder, corrupción espiritual y colapso catastrófico, Ajá. ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia civilización? La global, la actual. ¿Estamos alcanzando cotas tecnológicas que eran impensables hace un siglo? Pero a la vez enfrentamos crisis ecológicas, sociales, éticas, de una escala brutal, sin precedentes conocidos. Estamos en un punto crítico, eso está claro. Pues la pregunta que deja flotando la tesis es esa. ¿Estaremos, quizás sin darnos cuenta, repitiendo patrones autodestructivos? Patrones que, según esta visión, ya llevaron a la ruina a mundos anteriores hace eones. Es una pregunta que resuena mucho más allá de la arqueología alternativa, nos interpela sobre nuestro propio futuro.